Hola, bienvenidos a la sección de listas en Python. En esta sección aprenderemos todos los conceptos necesarios para que domines a nivel experto el uso de las listas en Python. Inicialmente te preguntarás qué son listas. Básicamente, si ya habías trabajado en programación anteriormente, las listas es básicamente usar vectores o matrices. Pero, ¿qué es lo que vamos a ver en esta sección? En esta sección vas a aprender a crear una lista en Python. Aprenderemos también cómo se accesan a los elementos de las listas. Aprenderás a añadir elementos a una lista, a eliminar elementos, veremos los métodos que se pueden utilizar con listas en Python, usaremos membresía e iteración con listas y también veremos una gran cantidad de funciones que se pueden utilizar con las listas en Python. Empecemos a trabajar. ¿Cómo se crea una lista en Python? Básicamente, tú puedes crear una lista usando los corchetes cuadrados, así como lo ves aquí en pantalla. Los elementos de una lista se colocan entre estos corchetes y se separan entre sí por una coma. Los elementos de una lista pueden tener diferentes tipos de datos. Puedes tener números, puedes tener caracteres o inclusive puedes tener otras listas. Ten en cuenta que los elementos de la lista son mutables, es decir, que tú los puedes modificar. Los elementos de la lista pueden ser repetidos, es decir, tú puedes tener nombres repetidos, números repetidos o cualquier tipo de dato que guardes en una lista puede estar repetido, no necesariamente son únicos. Bien, veamos un ejemplo de cómo se utilizan listas en Python. Entonces, este será el ejercicio que vamos a realizar. Básicamente, vamos a colocar nuestro comentario de siempre en la primera línea que dice qué es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a crear una lista en Python. Solamente vamos a ver la creación. Y a lo largo de la sección veremos los demás conceptos que vimos como objetivos. Entonces, para crear una lista en Python, tú defines un nombre. Ese nombre es cualquier nombre que corresponda con las reglas que ya vimos anteriormente sobre definiciones de nombres en Python. Luego colocas el símbolo igual y los corchetes cuadrados seguidos, sin dejar ningún espacio en medio de los dos. Y de esta manera, esto crearía una lista vacía, un objeto lista vacía. A continuación imprimiremos esa lista para que veas cómo se ve una lista vacía. Luego, reasignaremos esta lista y con el nombre que le colocamos, por ejemplo, lista números, vamos a colocar una serie de números, no importa si los colocas ordenados o desordenados, e imprimiremos esos datos. Luego haremos un ejemplo utilizando una lista pero usando caracteres. Por ejemplo, nombres. Entonces yo coloqué una lista llamada Alejandro, Jorge, Daniela y Andrea. E imprimiremos esa lista para que veas cómo se ve en pantalla. Luego usaremos una lista con varios, o sea, con diferentes tipos de datos. Entonces aquí, por ejemplo, voy a crear una lista que contiene un nombre, contiene un número y contiene una cadena de caracteres como si fuera un número telefónico. Y la imprimiremos para que la veas. Y en este último ejemplo utilizaremos una lista dentro de otra lista. Entonces observa cómo es la estructura. Puedes crear, por ejemplo, a Andrea y le colocas una sublista que diga su apellido, su edad, su teléfono y posiblemente su número de extensión telefónica en la empresa. Y aquí tengo a otra persona que soy yo, Alejandro. Entonces yo soy parte de la sublista también. Tengo que mi apellido es Guzmán, que tengo 45 años, este es mi teléfono y esta es mi extensión en la empresa. Y la imprimiremos para que veas cómo se observa. Bien, entonces entremos a nuestro editor de Jupyter y vamos a trabajar este programa. Bien, entonces recuerda que tenemos una carpeta llamada curso Python. Dale clic a esta carpeta e ingresamos. Luego usamos el botón New y le decimos Python. Bien, entonces recuerda que lo primero que hacemos es crear aquí, con Markdown, creamos un comentario. Este comentario va a decir qué va a hacer este programa. Crear una lista en Python. Y luego simplemente agregamos una línea. Y empecemos a crear nuestra lista. A esta lista le voy a colocar el nombre lista nueva. Colocas el igual, abres y cierras corchete. Y observa que cuando yo ejecuto, pues simplemente ya está creada. Ahora voy a imprimirla. Entonces print lista nueva. Y damos Shift Enter. Y observa que él representa de esta manera una lista vacía. Creemos una lista que contenga un tipo de dato numérico.
Entonces, por ejemplo, le llamo lista números y le coloco igual. Y voy a colocar los números, por ejemplo, 40, 10, 20, 15, 5, 25, 30 y 10. Y observa que ya la creé y no sacó ningún problema de ejecución al darle Shift Enter. Ahora le voy a decir print lista números. Y observa que así visualizó la lista. Observa que los elementos de la lista conservan su posición. Y una cosa que se me olvidaba comentarte. Recuerda que en las listas la posición 0 es esta primera posición. Entonces siempre las listas empiezan con el índice 0. Entonces esto tiene 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La posición 7 es el número 10, que realmente en la lista pues es el número 8, es la posición 8, pero el índice es el número 7. Bien, continuemos. Ahora hagamos una lista con caracteres. Entonces, lista nombres, por ejemplo. Y a esto le decimos igual, abres corchete cuadrado y colocamos entre comillas sencillas los datos de tipo carácter que quieres colocar. Por ejemplo, mi nombre, Alejandro. Luego coloco otro tipo de dato, por ejemplo, un número, 45. Luego coloco otro tipo de dato que puede ser más 57. Y este tipo de dato básicamente es como un número telefónico, 304, 623, 304-623, 9300, por ejemplo. Cerramos la comilla sencilla porque esto es de tipo carácter. Y a continuación, este es un tipo de datos, simplemente ejecutamos. Ahora usemos print lista nombres. Y observa que dentro de este tipo de datos, dentro de las listas, puedo tener tipos de datos diferentes. Aquí tengo un tipo carácter, un número y luego otro tipo carácter. Bien, ahora hagamos un ejemplo un poco más complejo. Usemos una lista de empleados, por ejemplo. Y los empleados pues son solamente 2 empleados. Y vamos a colocar de la siguiente manera. Voy a colocar, por ejemplo, Andrea, que es el primer elemento de la lista, el elemento 0, coma, y aquí adentro quiero crear una sublista. Entonces abro corchete y aquí coloco, por ejemplo, los datos de Andrea, que se llame, el apellido sea Ríos, coma, que la edad sea 41, coma, aquí puedes oprimir enter y bajar. Otro dato que quiero tener es, por ejemplo, el teléfono, entonces digo que es el número 57 304 623 9301, por ejemplo. Y luego quiero, por ejemplo, tener que también un cuarto dato de este sublista sea, por ejemplo, su número de extensión telefónica en la compañía, 65330. Listo. Entonces observa que la sublista la encerré entre corchetes. Ahora bien, voy a crear otro ítem. Entonces, coma, si quieres puedes bajar con enter y puedes escribir aquí debajo. Aquí borré un dato, 653.330. Aquí que borré la coma. Listo. Y al devolverme, entonces voy a escribir el siguiente dato, Alejandro, coma. Y para Alejandro voy a crear otra sublista. Entonces le creo que el apellido de él es Guzmán, coma, que tiene 45 años, coma, que el teléfono es 57 304 623 9300, coma, y que la extensión del teléfono es la 65358. Bien. Y acuérdate que para cerrar la lista vuelves a colocar el corchete cuadrado. Entonces mira que empezamos con corchete y finalizamos con corchete. Y si creas una sublista dentro, la sublista empieza con corchete y cierra con corchete cada sublista. Aquí tengo la segunda sublista. Abro corchete y cierro corchete. Bien, y ejecutamos. Entonces observa que al no sacar ningún error de sintaxis, pues quiere decir que él ya almacenó el objeto en lista empleados, almacenó todos estos datos. Ahora veremos cómo se ve esto. Entonces le decimos lista empleados. Y observa cómo se ve esta lista. Entonces mira que aquí está el primer nombre, luego una sublista, el segundo nombre y otra sublista.
Bien, de esta manera hemos visto cómo se crean listas en Python. Ahorita te muestro cómo hacemos para acceder a los elementos de estas listas, cómo añadimos elementos, eliminamos y lo demás que podamos hacer con este tipo de listas. Bien, recuerda entonces grabar este programa. Le vamos a colocar crear listas. Grabas aquí con Save and Checkpoint. Y una vez lo grabes, puedes cerrar esta ventana. Bien, recuerda buscar el programa, crear lista, que es el que estamos corriendo acá. Lo señalas y le das Shutdown. Bien, continuemos aprendiendo más sobre listas.